Vivimos en el culto del ajetreo sagrado. Si no te levantas a las 5 de la mañana y no tienes el día planificado al segundo, eres un perdedor. Nos hemos convertido voluntariamente en hámsters dentro de la rueda del éxito tóxico y tenemos pánico de parar, sintiendo una culpa asfixiante por cada minuto de descanso. Pero aquí está la cruel ironía: mientras quemamos nuestra psique por unas marcas en la agenda, la evolución nos mira como si fuéramos idiotas. Nuestra obsesión con la productividad no es un camino hacia la grandeza, sino un billete directo al infarto en el escritorio de la oficina. Ha llegado el momento de diseccionar esta mentira global y sumergirse en la anatomía de la inactividad salvadora. ¿Cómo es posible que tumbarse descaradamente en el sofá alargue literalmente tu ADN y limpie el Alzheimer de tu cerebro? ¿Por qué Churchill y Darwin cambiaron el curso de la historia holgazaneando abiertamente? Hoy descubrirás cómo la procrastinación reinicia tu inmunidad y por qué tu perezoso interior es el único capaz de regalarte 20 años más de vida. Pónganse horizontales, exhalamos, vamos allá. Número 1. El fusible evolutivo. Imaginen la típica escena matutina. Suena la alarma, fuera todo es gris y tu cuerpo se siente de plomo ante la sola idea de las tareas pendientes. Estamos acostumbrados a culparnos por la falta de fuerza de voluntad, pero la mecánica del proceso es totalmente distinta. Tu subconsciente funciona como un gestor de tareas integrado que escanea instantáneamente el trabajo por hacer, calcula el coste en calorías y nervios, lo compara con el beneficio potencial y lanza un error del sistema. La pereza en este momento actúa como un fusible inteligente que corta la energía del sistema para que el procesador no se queme por una sobrecarga sin sentido. Si la recompensa no cubre el gasto de energía, el organismo simplemente se niega a cargar este nivel de la realidad. No es debilidad de carácter, es un algoritmo de supervivencia perfecto, perfeccionado por millones de años de selección natural. Parece que los desarrolladores de nuestra biología nos instalaron una potente protección a prueba de tontos. Lástima que nos empeñemos en intentar hackearla. Número 2. Copia de seguridad de la juventud. Estás sentado en la silla de la oficina, zumba el aire acondicionado y tu pulso se dispara por otro plazo de entrega urgente. Nos han inculcado durante años que el estrés forja el carácter y nos hace más fuertes. Suena a delirio de loco, pero en los extremos de nuestras cadenas de ADN cuelgan temporizadores biológicos, los llamados telómeros. El ajetreo crónico, la falta de sueño y los intentos de hacerlo todo a la vez arrancan físicamente trozos de estos capuchones protectores. Cada ataque de pánico por un informe reduce literalmente tu suscripción a la vida. Las personas perezosas, que prefieren contemplar la pared en lugar de correr la carrera corporativa, mantienen sus células jóvenes mucho más tiempo. Su código genético no se desgasta y las texturas del organismo no se pixelan con el envejecimiento. Simplemente no gastan su límite de renovación celular en las ambiciones ajenas. Al parecer, la oficina celestial solo regala años extra a quienes saben esperar pacientemente en la sala de espera. Número 3. Modo de suspensión para genios. Recuerden esos momentos de vacío absoluto, cuando pasan horas hipnotizando los patrones del papel pintado o mirando por la ventana de un tren en marcha. La sociedad etiqueta esos estados como una pérdida de tiempo. El guión de la realidad es más astuto. En momentos de inactividad total, se activa la red neuronal por defecto del cerebro. Es un proceso oculto en segundo plano, que comienza a ordenar los terabytes de basura acumulada, construyendo conexiones no evidentes entre archivos. Es precisamente en esas horas cuando el cerebro de un genio, al dejar de procesar el ruido externo, produce soluciones brillantes a tareas complejas. No estás simplemente tirado en el sofá, estás realizando una desfragmentación profunda de tu disco duro interno. Las epifanías nacen solo cuando la memoria RAM está libre de ajetreo. Es curioso darse cuenta de que los mayores descubrimientos de la humanidad fueron hechos por personas que simplemente sabían mirar al vacío en el momento adecuado. Número 4. Ruleta japonesa. Trasladémonos a la jungla de neón de Tokio, donde los oficinistas duermen en el metro y se quedan en sus puestos hasta altas horas de la noche. La humanidad decidió que la lealtad total a la corporación es la virtud suprema del samurái moderno. Sin embargo, en los manuales médicos oficiales de Japón existe un diagnóstico aterrador llamado karoshi, que significa literalmente muerte súbita por exceso de trabajo en el propio escritorio. Los engranajes perfectos
cimientos de la máquina capitalista simplemente se rompen por la mitad debido al sobrecalentamiento del sistema. Una dosis saludable de cinismo y pereza funciona literalmente como un antivirus contra el infarto o el derrame cerebral a los 35 años. La capacidad de cerrar el portátil a tiempo e irse a alimentar a las palomas salva físicamente tu corazón de un fallo crítico. Buscamos elixires de inmortalidad en clínicas costosas, mientras que la naturaleza ya ha programado un botón de cancelar salvador directamente en nuestro software básico. Número 5. Parche digestivo. Imaginen una cena lujosa en un restaurante que engullen sobre la marcha mientras responden mensajes furiosos del jefe. Creemos sinceramente que los bistecs caros y las ensaladas orgánicas nos darán salud en cualquier circunstancia, pero la biología funciona con reglas estrictas. El tracto gastrointestinal y los procesos de renovación de tejidos se inician exclusivamente bajo el control del sistema nervioso parasimpático. Este modo se llama descansa y digiere. Si no te permites relajarte, tu sistema simplemente bloquea la absorción de vitaminas y oligoelementos. La comida pasa de largo, dejando al organismo hambriento en medio de la abundancia. La pereza después de comer no es un capricho de sibarita, sino una actualización crítica de los controladores, sin la cual no funciona ninguna aplicación de tu cuerpo. El destino tiene un humor negro. Puedes gastar millones en superalimentos, pero sin el banal acto de tumbarse en el sofá, se convierten en basura pixelada inútil. Número 6. Optimización de multimillonario. Miremos tras las puertas cerradas de Silicon Valley, donde se deciden los destinos del mundo digital. Creemos que los magnates de los negocios solo contratan a entusiastas obsesionados con brillo en los ojos. La famosa regla de Bill Gates rompe este estereotipo con un crujido. Él siempre buscaba al empleado más vago para realizar la tarea más difícil. La lógica aquí es deslumbrante en su simplicidad. Un verdadero vago odia los movimientos innecesarios, por lo que su cerebro genera el algoritmo más corto, elegante y barato para resolver el problema. La pereza actúa como el arquitecto principal de cualquier automatización y progreso en el planeta. Mientras el adicto al trabajo carga piedras con las manos, el vago inventará la rueda simplemente para no romperse la espalda. Toda nuestra civilización fue construida por personas que deseaban desesperadamente minimizar su esfuerzo físico. Número 7. Antivirus al máximo. Imaginen un campo de batalla invisible dentro de su sangre, donde las células defensivas patrullan el territorio buscando agentes extraños. Compramos toneladas de inmunomoduladores en las farmacias, esperando fortalecer nuestra armadura antes de la temporada de resfriados. El análisis del sistema muestra lo contrario. Las personas que se permiten la ociosidad regular mantienen establemente un nivel bajo de cortisol, la hormona del estrés. Esta hormona en grandes dosis funciona como un bloqueador de tu antivirus interno. Gracias a la calma, las células asesinas de una persona perezosa funcionan 3 veces más eficazmente, destruyendo despiadadamente cualquier amenaza. El adicto al trabajo, por el contrario, desactiva sus propios escudos, dejando al organismo a merced de la mínima corriente de aire. Resulta que la mejor medicina para todas las enfermedades es saber activar a tiempo el modo avión para todo tu sistema nervioso. Número 8. Paradoja temporal de Parkinson. Abres un documento vacío una semana antes de la entrega del proyecto, creyendo ingenuamente que el margen de tiempo garantiza un resultado ideal. Nos engañamos constantemente con la ilusión de control sobre el horario. La famosa ley de Parkinson dicta una verdad despiadada. El trabajo se expande hasta llenar todo el tiempo disponible para su finalización. El alumno aplicado y nervioso gastará 8 horas en una tarea, simulando una actividad frenética, reescribiendo borradores y fingiendo productividad. El procrastinador perezoso, activándose 2 horas antes de la fecha límite, realizará el mismo volumen con precisión de joyero, eliminando todo lo superfluo. El recurso limitado de tiempo obliga al cerebro a activar el modo turbo e ignorar los píxeles innecesarios de la tarea. Es un ejemplo perfecto de cómo el error de dejar las cosas para después se convierte en una función elegante para ahorrar energía vital.
Número 9. Desfragmentación nocturna del cerebro. Sumérjanse en la atmósfera de la metrópolis nocturna, donde brillan las ventanas de quienes decidieron robarle tiempo al sueño por grandes logros. Nos han enseñado a estar orgullosos de dormir 4 horas, considerándolo un signo de voluntad de hierro. La realidad anatómica no perdona tales trucos. Solo en la fase de descanso profundo se activa el sistema linfático. Es una brigada de limpieza que elimina de las conexiones neuronales las proteínas amiloides tóxicas acumuladas durante el día. Al privarse del lujo de un sueño largo, los fanáticos de la productividad bloquean este proceso de limpieza. Las toxinas permanecen en el sistema, aumentando el riesgo de desarrollar Alzheimer en un 40%. Al rechazar el placer de holgazanear en la cama, literalmente permites que tu procesador se llene de suciedad digital. La naturaleza no tolera héroes, recompensa a quienes entran en modo de suspensión a tiempo. Número 10. Ajustes de fábrica de los ancestros. Trasladémonos decenas de miles de años atrás, a las sabanas salvajes, donde nuestros antepasados sobrevivían entre felinos dientes de sable. Miramos por encima del hombro a los humanos antiguos, creyendo que su vida era una lucha interminable por un trozo de carne. Los datos antropológicos revelan una verdad incómoda. Los cazadores primitivos gastaban unas 15 horas a la semana en conseguir alimento. El resto del tiempo yacían a la sombra de los árboles, socializaban y recuperaban fuerzas. Nuestro firmware básico no está diseñado en absoluto para una esclavitud de 40 horas en una oficina con luz artificial. Cuando sientes un impulso irresistible de dejarlo todo y tumbarte en la alfombra, no es un fallo de motivación, es el grito desesperado de tu biología, exigiendo restaurar el sistema a los ajustes de fábrica originales. Hemos creado una civilización que contradice nuestro propio código fuente. Número 11. Reinicio cardiológico. Imaginen un mediodía caluroso en la provincia española, donde cierran las tiendas, se vacían las calles y el tiempo parece detenerse. Los pueblos del norte a menudo se burlan de la tradición de la siesta, considerándola un signo de fracaso económico. Los informes cardiológicos masivos destruyen esa arrogancia por completo. Resulta que la desconexión regular de la realidad a mitad del día reduce el riesgo de catástrofes cardiovasculares en un increíble 37%. Un sueño corto diurno funciona como un reinicio suave de todo el sistema vascular, eliminando la tensión matutina acumulada, mientras la gente seria con corbata se gana infartos tempranos en reuniones interminables. Los amantes de la siesta prolongan silenciosamente su garantía de uso. A veces, la acción más heroica para salvar tu propia vida es simplemente cerrar los ojos y roncar. Parece que en este punto la lógica ha abandonado el chat, pero solo estamos calentando. Si creen que esto es un bug, esperen. Ahora vienen los verdaderos errores de código. Número 12. Ahorro de energía del rey de las bestias. Miren las imágenes de un documental sobre la sabana africana, donde un poderoso león descansa graciosamente en la hierba alta. Nos venden la imagen del depredador como símbolo de agresión y movimiento constante hacia la meta. La mecánica de supervivencia en la cima de la cadena alimenticia dicta lo contrario. Este majestuoso gato está en modo de suspensión hasta 20 horas al día. No se agita, no corre tras mariposas y no simula una actividad frenética frente a la manada. El león acumula maná para un único salto perfectamente calculado que garantiza el resultado. Las personas perezosas y exitosas copian este algoritmo natural, minimizan los ajetreos vacíos para entregar el 100% de potencia en el segundo decisivo. El ajetreo es el destino de los personajes no jugables herbívoros, mientras que los verdaderos jefes de nivel conocen el valor de su descanso. Número 13. Evolución en el sofá. Miremos en un gabinete victoriano tenuemente iluminado, lleno de libros y extraños frascos. Imaginamos a los grandes científicos del pasado como mártires de la ciencia, encadenados a la mesa por el deber. La biografía de Charles Darwin rompe este patrón con la elegancia de una excavadora. El creador de la teoría de la evolución se sentaba ante sus manuscritos no más de 3 o 4 horas al día. El tiempo restante, este genio vago paseaba tranquilamente por el jardín, jugaba con su perro o simplemente yacía en el sofá con los ojos cerrados. Creía firmemente que la concentración excesiva mata el pensamiento vivo y bloquea la creatividad, mientras sus colegas desgastaban plumas sobre el papel
hasta sangrar. Darwin cambió relajadamente la cosmovisión de toda la humanidad. Al parecer, para entender cómo funciona el código de la vida, simplemente hay que dejar de agitarse y empezar a observarlo desde la platea. Número 14. Ayuno de dopamina. Imaginen una tarde moderna. Están sentados en el sofá y su dedo desplaza mecánicamente una cinta infinita de imágenes brillantes en el teléfono. Tenemos pánico de quedarnos a solas con nuestros pensamientos, percibiendo el aburrimiento como una tortura insoportable. Los algoritmos de la neurobiología muestran un truco asombroso. Si te privas artificialmente del entretenimiento barato y te permites aburrirte francamente, el nivel de dopamina caerá en picado. El cerebro, no acostumbrado a tal ayuno, experimentará un ligero pánico y comenzará a generar febrilmente sus propias ideas creativas. Lanzará minijuegos internos y soluciones no estándar, simplemente para entretenerse a sí mismo en el vacío informativo. La verdadera creatividad no nace del exceso de contenido, sino del vacío absoluto y estéril. El guionista de la realidad claramente nos gastó una broma al esconder las llaves de la genialidad en el fondo del aburrimiento. Número 15. Protección contra el spam de decisiones. Estás en el supermercado frente al estante de los yogures, intentando elegir uno de 100 y sientes un extraño vacío. Nos enorgullecemos de nuestra multitarea y capacidad de controlar cada paso. El fenómeno de la fatiga de decisión funciona como un troyano oculto en nuestra psique. El adicto al trabajo, eligiendo fuentes, rutas y palabras cada minuto, quema completamente su reserva de fuerza de voluntad para la noche. Su batería está a cero y está listo para gritar por cualquier nimiedad. El vago profesional ignora las elecciones pequeñas, delega la rutina y no se preocupa por el color de los calcetines. Ahorra memoria RAM para las encrucijadas estratégicas realmente importantes. Al ignorar el spam del sistema de las pequeñeces cotidianas, las personas perezosas conservan una claridad mental helada hasta altas horas de la noche. Número 16. Imperio bajo las sábanas. Imaginen los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, un búnker en Londres donde se deciden los destinos de millones de personas. Creemos que los líderes de tal magnitud deben estar de pie frente al mapa con un puntero las 24 horas del día. Winston Churchill convirtió el gobierno del Imperio Británico en una performance exquisita. Este genio corpulento rara vez salía de la cama antes de la hora del almuerzo, recibía a los ministros en bata de seda, bebía coñac fuerte, fumaba su puro ineludible y dictaba órdenes fatales cómodamente recostado en las almohadas. Demostró al mundo entero que el ajetreo es un signo de inseguridad del personal de servicio, no del verdadero poder. Cuando tienes los derechos de administrador de un país entero, no hay ninguna necesidad de correr por la oficina. Número 16. Filtro de spam incorporado. Recuerden esa sensación pegajosa de resistencia cuando tienen que ir a cursos de capacitación o ir al campo a plantar patatas. Estamos acostumbrados a reprimir este sentimiento, llamándolo irresponsabilidad e infantilismo. La mecánica psicológica aquí funciona como un antivirus impecable contra las expectativas ajenas. Si físicamente te da pereza realizar una tarea con una probabilidad del 90%, ese objetivo te ha sido impuesto artificialmente desde fuera. Es la voz de la sociedad, las ambiciones de los padres o los estándares brillantes de las redes sociales que no tienen nada que ver con tus verdaderas necesidades. Tu psique simplemente se niega a asignar recursos para descargar programas maliciosos que no te traerán felicidad. Resulta que la capacidad de decir no tengo ganas es la brújula más precisa para encontrar tu propio camino en la vida. Número 18. Ahorro de texturas básicas. Entras en un gimnasio de moda, donde atletas musculosos con rostros distorsionados levantan hierro y los corredores desgastan sus rodillas en las cintas. La humanidad decidió que el deporte agresivo es el único camino hacia una salud de hierro y la longevidad. La verdad fisiológica parece mucho más cínica. Los amantes del logro extremo llegan a la mediana edad con cartílagos desgastados, hernias discales y dolores crónicos en
todas las articulaciones. Los vagos moderados, que prefieren paseos tranquilos y estiramientos suaves, conservan su esqueleto en su estado original, no desgastan sus texturas básicas contra los bordes duros de la ambición, mientras los fanáticos de los maratones pagan las facturas de los cirujanos ortopédicos. Los ciudadanos perezosos continúan disfrutando tranquilamente de la animación fluida de sus movimientos. El cuerpo no es un bólido de carreras, sino más bien un sedán familiar al que no le gustan los frenazos bruscos. Número 19. Bloqueador de picos de azúcar. Trasladémonos a un laboratorio donde los médicos miden los indicadores de sangre de un gerente típico después de un duro día de trabajo. Nos asustan diciendo que tumbarse en el sofá llevará inevitablemente a la obesidad y problemas metabólicos. La mecánica de la bioquímica esconde una trampa elegante para los ajetreados. Con cada sacudida de estrés en el trabajo, el hígado del adicto al trabajo libera en la sangre enormes dosis de glucosa, preparando al cuerpo para la antigua reacción de luchar o huir. Como no puedes golpear al jefe ni hay a dónde huir, este azúcar no gastado destruye lentamente los vasos sanguíneos. Las personas perezosas, con su calma impenetrable, se libran de estas montañas rusas endocrinas. Su sistema no hace spam de insulina por la más mínima razón, lo que los protege de manera fiable contra la diabetes tipo 2. ¿Quién iba a pensar que el pasotismo funciona mejor que las dietas costosas? Número 20. El código de trucos chino de la inacción. Descubran los paisajes brumosos de la antigua China, donde sabios con largas túnicas observan durante horas el fluir del río. En Occidente estamos acostumbrados a romper paredes con la frente, considerando la resistencia del entorno como señal de un camino importante. Los filósofos orientales inventaron el genial concepto de Wu Wei, que se traduce como inacción consciente. Es el arte de lograr resultados increíbles sin entrar en conflicto con la matriz de la realidad. En lugar de remar contra la corriente, perdiendo remos y fuerzas, el maestro de la pereza utiliza la energía del propio flujo. Simplemente permite que los eventos se desarrollen como deben, corrigiendo ligeramente el rumbo. Este antiguo código de trucos ahorra décadas de vida que solemos gastar en luchas sin sentido contra molinos de viento. La naturaleza resuelve los problemas por sí misma si dejas de estorbarla. Número 21. Paradoja anabólica. Miras los carteles de culturistas que te incitan a vivir en el gimnasio, alimentándote de dolor y superación. Todos creímos en la hermosa leyenda de que los músculos de acero se forjan exclusivamente bajo el ruido de las barras y los gritos del entrenador. El bug fisiológico consiste en lo siguiente: durante el entrenamiento no construyes musculatura, la destruyes microscópicamente. Tus fibras se rompen, recibiendo señales de daños críticos, pero crecen, se densifican y se vuelven más fuertes exclusivamente en esas horas en las que estás tumbado en el sofá viendo series tontas. El organismo libera hormonas de crecimiento e inicia los protocolos de recuperación solo en modo de reposo total. Resulta una ironía magnífica. Sin una inactividad profunda y de calidad, todo tu sudor en el gimnasio no tiene ningún sentido. Número 22. El dopaje secreto de los campeones. Imaginen el vestuario antes del partido final de un torneo de Grand Slam, donde en el aire flota una tensión que vale millones de dólares. Nos parece que los atletas de élite entrenan maníacamente las 24 horas, olvidando el sueño y el descanso. Las estadísticas rompen este mito de raíz. Leyendas del deporte como Roger Federer o LeBron James duermen oficialmente de 10 a 12 horas al día. Han elevado el sueño profundo al rango de arma estratégica principal. Es la forma suprema y profesional de la pereza, sin la cual es impensable la recuperación de un sistema nervioso agotado. Mientras los jóvenes se matan en entrenamientos nocturnos adicionales, los campeones simplemente cierran bien las cortinas y se van al reino de Morfeo. No gana el que más suda, sino el que mejor recarga sus baterías. En esta etapa, los guionistas de la realidad aparentemente se fueron a almorzar y confiaron la trama al becario. ¿Sienten ese olor? Así huele un procesador de sentido común quemándose. Número 23. Armadura contra fallos físicos. Salgan a un cruce concurrido de la metrópolis en hora punta, donde los conductores tocan el claxon y los peatones se lanzan bajo las ruedas para ahorrar 2 segundos. Vivimos en la cultura de la velocidad, considerando la lentitud un signo de retraso. Las
cifras frías de las compañías de seguros revelan la otra cara de la moneda. Las personas con un temperamento flemático y francamente perezoso sufren accidentes de coche y lesiones domésticas estúpidas muchas menos veces. Un vago nunca correrá tras un autobús que se va, arriesgándose a romperse un tobillo en el hielo. No tendrá prisa por cambiar una bombilla subido a un taburete inestable. Su animación ralentizada de movimientos da al cerebro tiempo extra para evaluar los riesgos. No tener prisa por nada es el mejor seguro contra una eliminación repentina del juego. Número 24. La relatividad de las motas de polvo. Miremos en una oficina de patentes de principios del siglo XX, donde, enterrado en papeles polvorientos, se sienta un joven empleado con el pelo revuelto. Nos cuentan cuentos de que los mayores avances en la ciencia requieren callos sangrientos y noches de insomnio en laboratorios. Albert Einstein adoraba holgazanear con una magnitud épica. Dormía 10 horas al día y no se avergonzaba de sus periodos de inactividad absoluta. El propio físico admitía que los fundamentos de la teoría de la relatividad se formaron en su cabeza en el momento en que, desconectado del trabajo, simplemente observaba la danza de las motas de polvo en un rayo de sol. La revelación más potente en la historia de la humanidad no llegó a través del sufrimiento, sino a través de la contemplación perezosa. El universo parece susurrar sus secretos principales solo a aquellos que no tienen prisa. Número 25. La proporción áurea de la vagancia. Imaginen un enorme informe corporativo sobre el que el departamento de ventas lleva llorando 3 semanas, verificando cada coma. Estamos acostumbrados a pensar linealmente. Cuanto más esfuerzo se invierte, más grandioso será el resultado. El economista italiano Vilfredo Pareto dedujo una ley que suena como una burla a todos los adictos al trabajo del mundo. El 20% de los esfuerzos da inevitablemente el 80% del resultado. Un vago verdadero y talentoso siente intuitivamente este equilibrio, hace exactamente el mínimo que asegura el funcionamiento del sistema y se va a tomar té. El trabajador ajetreado mata su salud en el 80% restante de microgestión, que solo da un miserable 20% de mejora en la calidad. La eficiencia no es saber hacer mucho, es el arte de ignorar virtuosamente lo superfluo. Número 26. Cortafuegos psicológico. Recuerden esos momentos incómodos cuando los parientes les piden ayuda con la mudanza en su único día libre y los colegas intentan pasarles su proyecto. Nos comemos vivos con el sentimiento de culpa, intentando ser buenos para todos. La pereza en estado puro actúa aquí como un escudo psicológico ideal. La capacidad sincera de decir, chicos, simplemente me da pereza, funciona mejor que cualquier entrenamiento complejo sobre límites personales. Es un antivirus básico que corta a los parásitos tóxicos acostumbrados a viajar a espaldas ajenas. Las personas que no temen pasar por vagas poseen una reserva colosal de libertad interior. Protegen su memoria RAM de las solicitudes de spam ajenas. ¡Qué ironía! Para ser dueño de tu vida, solo necesitas permitirte ser un poco irresponsable a los ojos de los demás. Número 27. Modo de descarga lenta. Estás sentado en un café ruidoso con un amigo que revisa constantemente el teléfono, tamborilea con los dedos en la mesa y responde fuera de lugar. Los triunfadores que siempre tienen prisa son físicamente incapaces de estar en el momento. Su procesador siempre está resolviendo tareas del futuro. La mecánica de las relaciones humanas no tolera el ajetreo. Las personas perezosas no tienen prisa por ir a ninguna parte, por lo que se convierten en los oyentes más profundos y empáticos. Simplemente no tienen motivación para interrumpirte o acelerar la conversación. Descargan lentamente tu información, dándote una sensación de total implicación. Las estadísticas de los psicólogos familiares confirman este absurdo. Los matrimonios y la amistad con parejas perezosas resultan ser mucho más fuertes. En un mundo donde todos corren una maratón, la capacidad de simplemente sentarse al lado se valora más que el oro. Número 28. Corrección de errores preventiva. Imaginen una obra de construcción donde el equipo se apresura a entregar el objeto antes de tiempo, tapando agujeros en las paredes con yeso barato.
Nos han acostumbrado al culto de la velocidad, donde la frase "lo queremos para ayer" se considera la cima de la gestión. El lema del vago profesional suena diferente: hazlo lento, pero bien a la primera, para no tener que repetirlo. La prisa siempre genera errores críticos en el código, que luego requieren recursos colosales para corregirse. El vago invierte tiempo en una preparación minuciosa porque odia físicamente el trabajo doble. Mide cada milímetro para lanzar el proceso una vez y lavarse las manos para siempre. Esta estrategia de corrección preventiva de errores ahorra una cantidad increíble de nervios. La prisa solo es buena para cazar moscas, y en la vida funciona la regla: vísteme despacio que tengo prisa. Número 29. Actualización de la óptica. Pasas 8 horas seguidas frente a un monitor brillante, sintiendo arena bajo los párpados y el cuello atrapado en una garra de hierro. La humanidad decidió que la concentración continua en la pantalla es la garantía de una alta productividad. El sistema biológico de enfoque de nuestros ojos requiere un reinicio regular. El hábito de quedarse colgado perezosamente, recostarse en el respaldo de la silla y mirar sin sentido por la ventana lejana te salva de un fuerte espasmo de acomodación. Estas micropausas eliminan la tensión crónica de los músculos oculares y desbloquean las vértebras pinzadas en el cuello, mientras los trabajadores de choque se ganan una ceguera temprana y osteocondrosis. Los amantes de contar moscas por la ventana mantienen su vista aguda como la de un francotirador. A veces, el punto más útil en el horario del día son 5 minutos de legítimo y estúpido cuelgue en el espacio. Número 30. Vacuna contra el culto al ajetreo. Sumérjanse en la atmósfera de las redes sociales, donde cada segundo bloguero habla de sus meditaciones matutinas, carreras y startups exitosas antes del desayuno. En el siglo XXI, la gente ha empezado a volverse loca en masa por un sentimiento de culpa tóxico debido al descanso banal. La psique se rompe bajo el peso de las exigencias de ser ideal cada segundo. Esos raros afortunados que saben holgazanear con un verdadero placer gourmet y sin el más mínimo remordimiento poseen la salud mental más estable. Tienen inmunidad al virus de la productividad tóxica. Su antivirus interno bloquea los estándares de éxito impuestos, manteniendo el sistema nervioso en un estado fresco e imperturbable. No sobrevivirán los más rápidos, sobrevivirán aquellos que tengan la audacia de simplemente quedarse tumbados en la hierba. Número 31. Estabilidad hidráulica. Recuerden esos días cuando el cielo se cubre de nubes de plomo, las tormentas magnéticas baten récords y la mitad de la oficina gime de dolor de cabeza y traga pastillas. Estamos acostumbrados a culpar de todo a la mala ecología y a la edad. La física de los vasos sanguíneos funciona según las leyes de la hidráulica. Las personas que se mueven por la vida suavemente, sin prisas y sin sacudidas bruscas, tienen un tono vascular estable. Su sistema no está expuesto a caídas de presión diarias por reacciones de estrés. Por eso digieren mucho más fácilmente las anomalías atmosféricas, los picos magnéticos y el calor anómalo. Mientras los coléricos se queman con migrañas cuando cambia el tiempo, los ciudadanos perezosos ni siquiera notan que fuera ha ocurrido un apocalipsis. Su configuración básica resultó ser mucho más resistente a los fallos del entorno. Número 32. Servidores de los longevos. Viajemos a las islas bañadas por el sol de Okinawa o a las laderas rocosas de Cerdeña, donde la concentración de ancianos centenarios supera todos los límites imaginables. Llevan décadas vendiéndonos secretos de longevidad en forma de suplementos caros y procedimientos médicos complejos. La clave de estas zonas azules radica en su asombrosa relación con el tiempo. Allí nadie tiene prisa nunca. Su secreto principal son las largas reuniones nocturnas en la terraza, la siesta obligatoria después de comer y el concepto de ociosidad alegre. Han convertido la capacidad de disfrutar del vacío en una religión nacional. Estas personas no conocen la palabra gestión del tiempo y no se ponen objetivos trimestrales. El destino les sonríe, regalándoles décadas extras simplemente porque no intentan vivir su vida en modo de avance rápido.
Número 33. Fuente de alimentación autónoma. ¿Ves noticias sobre otro recorte corporativo, donde gerentes exitosos, al perder su puesto, caen rápidamente en una depresión severa? Construimos nuestra identidad alrededor de la profesión, creyendo que sin trabajo nos convertimos en un lugar vacío. La crisis existencial golpea despiadadamente a aquellos cuya autoestima está ligada a los logros externos. Un vago verdadero y profundo es increíblemente autosuficiente. No necesita cargos, galones ni plazos urgentes para sentirse vivo. Se siente fenomenalmente bien simplemente a solas consigo mismo, con una taza de té y vistas a las nubes. Esta autonomía interior lo hace absolutamente invulnerable ante las catástrofes sociales. Quítale el trabajo y simplemente se encogerá de hombros y se dará la vuelta hacia el otro lado. El mayor superpoder es la capacidad de encontrar sentido a la vida en el mero hecho de su existencia. Y aquí cerramos las puertas de nuestro archivo. Toda la vida perseguimos espejismos de éxito, intentamos adelantar al tiempo y demostrar nuestra utilidad a la matriz, mientras que el universo, sonriendo con ironía, entrega los bonos principales a quienes entendieron a tiempo. La mejor manera de ganar en este juego es, a veces, simplemente no pulsar los botones. Rompemos lanzas, mientras la naturaleza pone un colchón suave a los optimistas perezosos. Cuéntanos, ¿qué fallo del sistema has encontrado en tu vida? Escribe en los comentarios tu dato personal número 34. Cuida tus servidores internos del sobrecalentamiento. No olvides descargar actualizaciones a través de un sueño saludable y recuerda, a veces la forma suprema de productividad es una inactividad de calidad y sin remordimientos. Nos vemos en el siguiente nivel de la simulación.